bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol, un profesional que ha dedicado gran parte de su vida al más universal y se siente comprometido con el desarrollo de este deporte en Cuba. Te digo que cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol a mí me cautiva, me fascina. Yo soy tan feliz dando una clase en un aula, en un auditorio, como en el terreno, o participando como jugador o dando una charla. También si puedo contribuir en la dirección, lo hago, y de hecho he colaborado siempre en lo colectivo como asesor o como miembro de la comisión técnica. En estos momentos me designaron para dirigir el Consejo de Ciencia e Innovación Tecnológica del Fútbol en la Asociación de Fútbol de Cuba, y estamos trabajando en función de determinar cuál es el banco de problemas del fútbol nacional, cuáles son las demandas tecnológicas, y poder trabajar en función de las ofertas, o sea, de las soluciones que podamos darle en el corto, mediano y largo plazo a las problemáticas que tiene el fútbol cubano. O sea, un hombre del fútbol se siente bien en cualquier lugar en que se desempeñe en este deporte. Para mí el fútbol es la vida misma, es pasión, es compromiso, es felicidad, es alegría. El fútbol es la vida misma. Después de practicar disciplinas como el boxeo, el judo y el atletismo, Héctor Noa Cuadro comienza a dar sus primeros pasos en el fútbol a los 13 años de edad en su natal Baracoa. Luego, por su rendimiento en torneos provinciales, logra incluirse en el equipo Guantánamo a los Juegos Nacionales Juveniles de finales de los 70. Y de ahí pasaría al plantel guantanamero de primera categoría, que a principios de los 80 jugaba en el torneo de segunda división del Campeonato Nacional de Fútbol. Yo llego al deporte como casi todos los niños cubanos, en el barrio, en la escuela, jugando con los compañeros de la escuela, con los muchachos del barrio, de todo lo que se podía jugar y practicar. En un momento estuve en boxeo, estuve en el área especial con el profesor Codina unos meses en boxeo, después estuve en judo, en atletismo, hasta que ya finalmente, alrededor de los 13 años por ahí, me junto con un grupo de muchachos del barrio que sí eran asiduos al fútbol, y voy, lo acompaño al estadio, me gusta, y desde ese momento pues el fútbol me cautivó, y empecé en poco tiempo a progresar, y en meses ya yo estaba jugando por delante de muchos que habían empezado muchísimo tiempo antes que yo, allí con el profesor Tachi en el área del Manuel Fuentes Borges de Baracoa, en Guantánamo. Mientras compartía entrenamientos y adquiría experiencias a nivel de canchas con futbolistas guantanameros que pasaron o estaban en selecciones nacionales, Héctor Noa realizaba sus estudios de cultura física en el Instituto Superior Manuel Fajardo de La Habana. A medida que se acercaba el momento de su graduación, Noa iría acercándose más al trabajo como entrenador que a la vida como futbolista. En mis últimos tiempos como jugador fueron del 86 al 89, que es el año en que me gradué. En el 86 compito con la provincia de Guantánamo en el campeonato nacional clasificatorio, era como un torneo de ascenso, lo jugamos en el estadio 26 de julio de Artemisa. Ahí juego ya a nivel de campeonato nacional, y durante el 87, 88 competí a nivel nacional con el equipo del Fajardo. Recuerdo que obtuvimos medalla de plata en la provincia de Santa Clara, un torneo que era solo de equipos de cultura física, con vista a la Universidad Nacional del 89. Y en la Universidad Nacional del 89 estuve ahí con el equipo. Finalmente, en el Abrante de la Universidad de La Habana logramos obtener la medalla de oro en ese año. Y ya de ahí, pues bueno,
me gradúo y empiezo mi vida profesional como entrenador. La primera experiencia de Héctor Noa como entrenador se produjo en el año 1989 en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Pedro Díaz Cuello de Holguín. Después de un año trabajando con el equipo escolar, Noa comienza a colaborar con el elenco de primera categoría, hasta que en el año 1995 se le designa para dirigir el elenco holguinero en el Campeonato Nacional de 1996. El traslado de Guantánamo a Holguín se da a través del Fajardo de La Habana. O sea, yo de Guantánamo salto al Fajardo Nacional, y de ahí entonces, una vez que egreso, pues me ubican ahí en la E de Holguín, y ahí transita prácticamente toda mi vida. Más de 30 años estuve en la provincia de Holguín. Ya después, al cabo de unos años, más o menos 94, bueno, fue el 93, recuerdo, toma la dirección del equipo Miguel Fuentes Quiala, exjugador de nuestros equipos nacionales, un gran profesional de la provincia de Holguín, y bajo la dirección de Miguel Fuentes Quiala continuó trabajando hasta el año 95, que Miguel Fuentes Quiala inicia una maestría de metodología de entrenamiento acá en La Habana, y se me designa a mí como director técnico del equipo entonces en ese momento. Y en el año 96 dirijo por primera vez un equipo en campeonato nacional. En esa ocasión la estructura del campeonato nacional era diferente, se jugaba de toda la zona oriental concentrado durante más de 15 días. Recuerdo que la primera ronda fue en Santiago de Cuba y después la segunda fue en Santi Espíritu. Ahí estuvimos coqueteando con el ascenso, quedamos finalmente dentro de los 7, 8 equipos a nivel nacional, pero no pasamos a la final en ese momento. Pero el saldo de partidos ganado, perdido, gol a favor, en contra, todo ese saldo nos permitió ubicarnos en el 7º, 8º lugar en aquel año. Luego de un periodo como jefe técnico del fútbol en Holguín, a principios de los 2000, Héctor Noa llega a la Escuela Internacional de Deporte para contribuir a la formación de los estudiantes latinoamericanos, caribeños y africanos que allí estudiaban. Entre las vivencias de esa etapa, Noa resalta los partidos sostenidos con la selección absoluta que en aquel momento conducía el peruano Miguel Company, y la participación en la primera Olimpiada del deporte cubano. La Escuela Internacional de Educación Física y Deporte fue una nueva etapa en mi vida. Ahí llego como parte de una colaboración técnica que hacía todas las redes de Facultades de Cultura Física para apoyar al claustro de profesores de la Escuela Internacional, que estaba en ese momento surgiéndose, desarrollándose, con la primera promoción de estudiantes de la escuela. Ahí organizamos primero, que todo lo que hicimos fue organizar el equipo de la escuela, porque bueno, el fútbol como asignatura no comenzaba hasta el 3er año. Ahí los profesores que habían llegado primero que yo fueron organizando, pero ya después entonces nosotros consolidamos ese trabajo que había sido iniciado y organizamos un equipo que competía aquí con los equipos de la ESPA Nacional, incluso con el equipo nacional de mayores, que en aquel momento estaba dirigido por Miguel Company. Recuerdo que hicimos varios partidos preparatorios previos a los centroamericanos que se iban a desarrollar en El Salvador, que finalmente no se realizaron. Entonces es lo que da lugar a la primera Olimpiada del deporte cubano, y a partir de los resultados que habíamos ido teniendo en la Escuela Internacional, con estos topes de preparación, ya nos habían visto, veían que el equipo tenía nivel, nos invitan a participar en la primera Olimpiada del deporte cubano, y ahí logramos ubicarnos en el 4º lugar. Se organizaron, no sé si recordar, 3 equipos, orientales, centro y occidente, que eran los equipos nacionales que se subdividieron en esos 3 equipos. Y bueno, después de ello nos ubicamos nosotros, dimos buenos partidos, buenos espectáculos y contribuimos al colorido de esa primera Olimpiada del deporte cubano, que es una experiencia inolvidable.
Con el título de doctor en Ciencias de la Cultura Física y Deporte recién obtenido en el año 2003, en el año 2004 Héctor Noa llega a Guatemala para asesorar metodológicamente a los profesionales del Centro de Superación y Perfeccionamiento Atlético. Después de impartir unos cursos de preparación física a técnicos guatemaltecos, Noa es contratado por el Deportivo Marquense de la máxima categoría del fútbol nacional para fungir como preparador físico del club. Una función que le permitió adentrarse en el mundo del fútbol profesional y convertirse en el primer entrenador cubano en participar en una competición de clubes a nivel de CONCACAF. Yo concluyo ya mi etapa en la Escuela Internacional, me preparo para la defensa del doctorado en el 2003, en diciembre del 2003 defiendo exitosamente mi doctorado en Ciencias de la Cultura Física y entonces bueno, en el 2004 soy convocado para cumplir colaboración internacional en la República de Guatemala. Ahí relevé al profesor Roberto Hernández Moreno en el Centro Nacional de Superación y Perfeccionamiento Atlético, el CENASPA, de la República Centroamericana de Guatemala. Y comienzo a impartir esos cursos, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y se fijan en mí. Y ya una vez que yo había regresado a Cuba de vacaciones y no tenía esperanza de que iba en el corto plazo a volver, de momento me sorprenden. Me llama Emilio Acosta, representante de Cuba Deportes en Guatemala en esos momentos, y me dice que el Deportivo Marquense se había fijado en mí, que estaba negociando mi contratación. Y entonces bueno, fue una gran alegría y finalmente eso se concreta en octubre del 2006. Así me incorporo al equipo en el 2006, que ya estaba incluso concluyendo ese torneo clausura del 2006 en Guatemala. Y en CONCACAF vamos con lo que habían clasificado ya del Caribe, de los otros lugares, y en cuarto de final caímos con el Pachuca de México. Pachuca era un gran equipo que finalmente fue el campeón en ese año. Creo que fue al Dynamo de Houston que le gana en el 2007 el torneo de clubes campeones de CONCACAF. Y bueno, entonces nosotros quedamos en tercer lugar por la puntuación, hasta donde habíamos llegado. Y ahí conservo con mucho orgullo la medalla de bronce del torneo de CONCACAF y muchas experiencias, porque eso fue mi primer oportunidad de estar en un camerino de un club profesional, ver el camerino del Club Pachuca en Hidalgo, ver los camerinos de otros estadios, pues eso también es parte de la formación de un entrenador, de conocer la mística que se vive en el fútbol, en un camerino, que eso hay que asimilarlo a través de las vivencias de la vida y viene siendo parte del mundo psicológico de la preparación de un equipo, de los atletas y de un entrenador. De regreso en Holguín, en el año 2008, Héctor Noa dirige el principal equipo de fútbol de la provincia. Luego de guiar al elenco hasta los cuartos de final del campeonato nacional donde cayeron ante Cienfuegos, Noa se dedicaría por completo a la formación de entrenadores y a la investigación científica. Aun cuando las funciones laborales como decano de la Facultad de Cultura Física en Holguín o rector del Fajardo en La Habana le alejaron un poco de la cancha, Noa siempre ha buscado la forma de apoyar al deporte que le apasiona. Bueno, donde quiera que he estado, cuando estuve de decano en la Facultad de Holguín, siempre apoyé y estuve vinculado al fútbol y aportando todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Y de igual forma, como tú planteas, cuando me incorporé ya como rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, también continué colaborando con el fútbol. Incluso me integré, una vez que llegué aquí a La Habana, al equipo de veteranos. Hoy soy representante del equipo Mordazo, de los blancos de la Polar. Ahí todos los domingos jugamos. Bueno, ahora por el tema de la pandemia, pero cuando esto pase volveremos a la cancha.
Y es un bichito que uno lleva adentro que siempre está ahí latente y que no permite que uno se separe del fútbol. Aunque esté ahora en el Ministerio de Educación Superior como asesor, yo sigo trabajando, aportando todo lo que pueda en el fútbol. Como te decía, estoy al frente ahora del Consejo de Ciencia e Innovación Tecnológica y estaré al frente de cualquier otra tarea que yo pueda desempeñar y en la que se me solicite, siempre en favor del fútbol cubano, de que el fútbol progrese, prospere y llegue un día a cumplir las expectativas que tiene la afición cubana con nuestro deporte. A pesar de que la formación profesional de los entrenadores cubanos es alta y ha sido reconocida en numerosas ocasiones por importantes figuras del mundo del fútbol, el debate sobre la necesidad de técnicos extranjeros al frente de la selección nacional es constante. A partir de su experiencia en más de 4 décadas vinculado al fútbol, Héctor Noa considera que como mismo se insertan jugadores en ligas foráneas, también se podría buscar alternativas para insertar técnicos cubanos y prepararlos en ligas de primer nivel de nuestra región. Durante todos estos años se han formado en Cuba recursos humanos de muy alto valor científico, metodológico, técnico, profesional, y que en Cuba hay material humano para hacer un gran colectivo de entrenadores competentes de primer nivel. Yo lo que sí creo que tenemos que beber de las fuentes internacionales, poder tal vez intercambiar con los países que tienen vínculos, relaciones deportivas con nosotros, sobre todo aquí en el área de Centroamérica, del Caribe. Ahora nosotros tenemos jugadores incluso insertados en ligas profesionales. Todo eso da pauta para poder retroalimentarnos. Y como participan jugadores, también pueden participar entrenadores. Creo que tenemos que insertar entrenadores nuestros en ligas extranjeras para que tomen experiencia. Poder conseguir becas tal vez para que un entrenador nuestro pueda rotar por equipos de Europa, por equipos de América, de países y de ligas donde hay nivel competitivo, y poder irse nutriendo y actualizando de las cuestiones metodológicas, técnicas, estratégicas, sobre todo del fútbol a nivel mundial. En otras esferas de la vida social se hace. Nosotros tenemos científicos cubanos que han ido a otros países a nutrirse, han trabajado en laboratorios, en centros científicos, para absorber nuevas experiencias y nuevas tendencias, nuevos paradigmas que hay que asimilar. Yo creo que en el fútbol tendrá que suceder igual. Con la base que ya nosotros tenemos formada, pues lo que se requiere es una actualización y una profundización de conocimiento y adquirir nuevas experiencias para poder ir ascendiendo en nuestro fútbol nacional. Si nosotros tenemos jugadores de clase, tenemos árbitros ya también de clase internacional, tenemos que tener entrenadores de clase internacional. Como un hombre de fútbol con formación científica, Héctor Noa asegura que actualmente no se aprovechan los estudios relacionados con el fútbol para dar solución a las problemáticas de este deporte en Cuba. El fútbol cubano ha comenzado a vivir un nuevo proceso con la convocatoria de futbolistas residentes en el exterior, y a juicio de Noa, en lo adelante será tarea de todos aportar desde sus diferentes perspectivas a la consecución de los resultados. Yo considero que en el fútbol se da la misma problemática que se da en otra esfera. La ciencia no cierra el ciclo, o sea, nosotros tenemos muchas investigaciones realizadas en el fútbol, en todas las facultades de cultura física, en todas las comisiones provinciales hay experiencias investigativas, muchas de ellas validadas de forma práctica. Pero ¿qué sucede? Que luego eso no se introduce, no se generaliza, no se convierte en innovación, muchas veces se engavetan. Y yo creo que es el reto fundamental que tenemos desde la Comisión Nacional de Fútbol, lograr que se cierre el ciclo de la ciencia. Bueno, yo creo que lo que se necesita es lo que se ha comenzado a hacer. Hay que hacer convocatorias amplias donde todos puedan tener igualdad de oportunidades y que los jugadores estén integrados por lo que en ese momento
estén en mejores condiciones, estén en óptimas condiciones para representar al país, que tengan compromiso, que tengan disposición y las motivaciones necesarias para aportar al máximo en función de que el fútbol cubano pueda ir cumpliendo las metas que tiene para este nuevo ciclo olímpico, que yo espero que sea superior al anterior. Y entre todos está la fortaleza. Creo que todos, desde las diferentes perspectivas, tenemos que aportar en esa dirección, en ese pensamiento estratégico, ese objetivo estratégico. La prensa haciendo lo que le corresponde a la prensa, la ciencia lo que le corresponde, la academia, los entrenadores, los árbitros y por supuesto entonces los directivos, los técnicos y los jugadores, que en definitiva son los protagonistas y son los que pueden en la cancha cumplir con los pronósticos deportivos. Si bien durante sus años en el fútbol Héctor Noa atesora varios momentos importantes, la primera vez que dirigió un partido de campeonato nacional en el Estadio Nacional Pedro Marrero es algo inolvidable. Tampoco escapa de su mente aquel juego ante Cienfuegos cuando se apagaron las ilusiones de avanzar a las semifinales del torneo. Con toda su vida girando en torno al fútbol y el deseo de que cuando acabe su partido en este mundo sea con las botas puestas, Noa sueña con ver en el Marrero cómo la selección nacional pelea por una clasificación mundialista. Es difícil poder decir el momento más hermoso que he tenido en el fútbol cubano porque han sido muchos. Yo, la primera vez que dirigí un equipo en un campeonato nacional para mí fue una gran emoción, igual que cuando tuve medalla en los campeonatos nacionales universitarios o cuando dirigí por primera vez un equipo en la Olimpiada, de la primera Olimpiada del deporte cubano. Fue un momento trascendental, pero para mí me marcó fue la primera vez que yo dirigiendo un equipo Holguín en campeonato nacional jugué en este estadio Pedro Marrero, porque para todos los futbolistas cubanos el Pedro Marrero es como el templo del fútbol nacional, y poder jugar aquí, estar al frente del equipo contra Ciudad de La Habana en un campeonato nacional acá, creo que fue el momento más esplendoroso que he vivido en el fútbol cubano. De igual modo, recordar los momentos de mayor frustración, amargura, nostalgia también son muchos, porque cuando uno sobre todo trabaja como entrenador y ha trabajado durante todo un año con expectativa de éxito y con pronósticos positivos, sufre mucho los fracasos, ¿no? Aunque uno tiene la capacidad esta de superarse, de tener la capacidad de tolerancia, pero el momento que más me tocó fue en el Luis Pérez Lozano de Cienfuegos, cuando ya en cuartos de finales caímos con Cienfuegos, cuando teníamos la esperanza de pasar a las semifinales del fútbol cubano. Eso a todos nos abatió mucho, pero a mí realmente me dolió cantidad. Hice el viaje de regreso a Holguín triste realmente, pero nada, uno se repone y comienza de nuevo otra etapa, porque siempre el fútbol nos da nuevas oportunidades, nos da oportunidades de revancha, y esa constancia de que siempre el futuro será mejor, a uno le queda presente en la vida. No imagino mi vida sin el fútbol, de verdad que me gustaría morir con los tacos puestos. Bueno, yo creo que todavía me quedan energía, fuerza para seguir aportándole al fútbol en todo lo que pueda, formando profesionales, formando, capacitando, superando entrenadores, dirigiendo proyectos de investigación, contribuyendo en la elaboración de textos, de materiales y asesoramiento en todo lo que pueda para ver al fútbol cubano crecer. La verdad que no me quedan sueños pendientes, pero mi principal sueño es un día estar en esta grada mirando al equipo pasando ya a la fase final de una clasificatoria para un mundial. Fuera del fútbol no me concibo, porque toda mi familia, todas mis amistades, todo lo que es mi vida circunda
alrededor del fútbol de una o de otra manera, sea leyendo un libro, sea viendo un partido, sea jugando con mi compañero o conversando o hablando de fútbol. Esto es algo que ha sido un rasgo de mi personalidad ya durante toda mi vida. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, Héctor Noa Cuadros. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol, que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.